Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Sociedad Médica de Imagenología, les doy la más cordial bienvenida a este 10º Congreso Internacional de Ultrasonido. Durante los próximos minutos veremos los aspectos más relevantes del Doppler carotidio, desde la enfermedad carotidia hasta la patología que trataremos de abarcar lo mayor posible. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, es el único método que carece de radiación. Es un método transportable, lo que lo hace susceptible de ser utilizado en la cama del paciente, en el quirófano, en una sala de urgencias, en un consultorio, en una sala de rayos X. La gran ventaja de ser un procedimiento que permite ver en tiempo real lo que está sucediendo en ese momento mismo, nos permite valorar la morfología y la hemodinámica, sobre todo de las estructuras vasculares. Esto lo hace comparado con otros métodos de imagen de menor costo y es sumamente accesible para poder tenerlo en todos los sitios donde hemos comentado. Hay que recordar brevemente la anatomía del sistema carotidio. Recordar que el lado derecho emerge del tronco brachiocefálico y la carótida izquierda nace directamente del arco aórtico. Esto es muy importante porque ya veremos cuando se hace la exploración, se trata de hacer desde la parte más distal hasta la parte más proximal. Siempre hay que hacer un protocolo de estudio. En vascular, sobre todo, siempre se tiene que seguir la misma rutina porque evitamos dejar de explorar algunas áreas muy importantes. Hay que tener transductores lineales de alta frecuencia entre 8 a 12 megahertz. Hoy en día, en pacientes muy delgados, utilizamos frecuencias de hasta 18 megahertz. Hay que seleccionar, hay que tener cuidado, hay que seleccionar el programa vascular para estudiar carótidas, ya que es diferente si se estudian los vasos de partes pequeñas o los vasos del abdomen. Siempre empezamos con rastreos en corte transversal en la escala de grises, desde el nacimiento o desde la porción más proximal hasta la porción más distal de la carótida. Posteriormente hacemos cortes longitudinales en 3 vistas, esto es anterior, lateral y posterior. Continuamos con el color y el Doppler duplex o triplex que nos dará la información hemodinámica y así tendremos el aspecto totalmente cubierto. Como comentamos, hay que empezar en escala grises, en cortes transversales, y siempre iniciamos con la relación anatómica que guarda la carótida con la tiroides. Aquí estamos identificando que exactamente estamos en la parte central del cuello. Vemos el lóbulo derecho de la tiroides, el istmo, el lóbulo izquierdo, y observamos claramente las carótidas. Posteriormente nos vamos a dedicar a uno de los lados. Yo generalmente empiezo del lado izquierdo, pero podemos empezar del lado derecho. Vamos a tener la relación que guarda el lóbulo tiroideo. Aquí estamos identificando con precisión la carótida común y la yugular. Del lado contralateral estamos igual identificando el lóbulo tiroideo y la carótida. La yugular se encuentra comprimida ya que ejercimos un poco más de presión. Los cortes transversales se hacen a todo el trayecto del cuello hasta la bifurcación y la porción más distal que alcancemos a ver. Aquí podemos identificar la bifurcación en ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y esto nos da la seguridad que hemos explorado la totalidad del trayecto corte transversal. Como comentamos, los cortes longitudinales se deben de hacer con 3 vistas, anterior, lateral y posterior. Es muy importante siempre identificar lo que corresponde al índice íntima media, en donde es relevante observar la imagen hiperecogénica que corresponde a a la íntima, la hipoecogénica que corresponde a la media y finalmente la adventicia. Pero es muy importante el índice íntima media, ya que posteriormente veremos que tiene una traducción muy importante, sobre todo en las detecciones tempranas y oportunas de enfermedad aterosclerosa. La carótida común es una arteria de baja resistencia. Aquí la estamos observando en corte transversal, corte longitudinal y con el espectro. Es una arteria elástica, su flujo es laminar. Es una arteria de baja resistencia, tiene un pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral siempre libre de ecos.
La medición íntima media siempre la vamos a realizar y el promedio de la velocidad de la carótida común está más o menos entre 80 y 110 centímetros sobre segundo. La carótida externa es una arteria de alta resistencia. Si lo vemos en corte transversal, es la rama de menor tamaño. Irriga piel y músculos, es de alta resistencia y pulsátil. Su velocidad está generalmente alrededor de los 115 centímetros sobre segundo. Siempre vamos a identificar una o varias ramas. Esta es una característica muy importante de la carótida externa. Y aquí vamos a ver cómo el espectro se comporta en una arteria de alta resistencia, pico sistólico alto, diástole que desciende de manera súbita y en ocasiones por abajo de la línea basal. La carótida interna, en un corte transversal, es la rama de mayor tamaño. Es una arteria muscular, es una arteria de baja resistencia cuyo espectro es muy similar a la carótida común. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente, en muchas ocasiones no toca la línea basal, y la ventana espectral libre de ecos. Ausencia de ramas. Su calibre es el 50% de la carótida común y siempre vamos a identificar en la porción distal una tortuosidad leve antes del sifón carotidio. La velocidad sistólica generalmente está alrededor de los 100 centímetros sobre segundo. Vamos a ver en este cuadro la diferencia entre la carótida interna y la carótida externa. En cuanto al tamaño, la carótida externa es la de menor tamaño, la carótida interna es la de mayor tamaño. El color durante el ciclo, la carótida externa se ve el color de manera intermitente, se ve durante la sístole y no durante la diástole. Sin embargo, la carótida interna, el color es permanente, siempre se observa. Las ramas en la carótida externa siempre vamos a ver ramas, lo que no se identifica en la carótida interna. La orientación, la carótida externa es anterior hacia la cara y la carótida interna es posterior hacia la mastoides. En el Doppler ya comentamos, la carótida externa por el tipo de irrigación es de alta resistencia y la carótida interna es de baja resistencia. Si tuviéramos duda, podemos hacer la respuesta al golpeteo temporal, en donde la carótida externa sí muestra modificaciones del espectro, la carótida interna no muestra ningún cambio. Siempre el protocolo de la carótida debe de ser complementado con el sistema vertebral. Hay que recordar que es la primera rama de la subclavia, es una arteria de baja resistencia, penetra en C6 y sigue el trayecto de las apófisis transversas, tiene un segmento horizontal largo y en la porción distal siempre va a presentar esta tortuosidad que es totalmente normal. Su velocidad oscila entre 20 y 60 centímetros sobre segundo. Es importante tener en mente que cuando revisamos ambas vertebrales existe una simetría que se ha descrito hasta en un 73% de los casos y su diámetro generalmente se encuentra alrededor de los 4 milímetros. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un ultrasonido carotídeo? La más frecuente son los ataques de isquemia transitorias o TIAs. Diagnóstico y monitoreo de aterosclerosis periférica, sospecha de enfermedad carotidia, amaurosis fugaz, oculopatía isquémica, seguimiento posquirúrgico, preoperatorio de cirugías mayores. Toda aquella masa palpable, sobre todo en la cara lateral del cuello, debe de ser explorada con ultrasonido y en pacientes postraumáticos que han tenido lesión en la región del cuello. ¿Qué predispone la enfermedad carotidia? Bueno, cada vez vemos con mayor frecuencia que el tabaquismo condiciona la presencia de enfermedad ateromatosa desde edades muy tempranas. La hipertensión, las dislipidemias, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia generan que de manera temprana tengamos aterosclerosis, al igual que la diabetes. La diabetes afecta desde temprana edad la formación de enfermedad carotidia, la homocistinuria, las vasculitis. Y algo que hemos podido identificar es aquellos pacientes que han iniciado hemodiálisis desde etapa temprana y tienen muchos años haciéndose hemodiálisis, presentan enfermedad carotidia desde edades muy tempranas. Sigue siendo válido el consenso de diagnóstico de la enfermedad carotidia, en donde describen los datos para hablar desde lo normal hasta la oclusión. Hay algunas variantes en donde agregan entre el 70% y la oclusión un 80-90%, pero realmente sigue siendo muy válido el consenso de la enfermedad carotidia.
en donde consideran normal el pico sistólico máximo menor a 125 centímetros sobre segundo y el índice íntima media totalmente normal. Las estenosis menores al 50%, la velocidad sigue siendo menor a 125 centímetros sobre segundo, pero el índice íntima media ha aumentado y se observa ya placas de ateroma. Del 50 al 69% de estenosis, la velocidad se incrementa entre 125 a 230 centímetros sobre segundo y, por supuesto, la presencia de placas de ateroma que hacen que sea evidente la estenosis. Mayor al 70%, la velocidad es muy alta, mayor a 230 centímetros sobre segundo y, por supuesto, como comentamos, la estenosis de lumen y la oclusión con la ausencia de flujo. Comentamos que una de las causas o una de las indicaciones más frecuentes para hacer ultrasonido carotidio son los ataques de isquemia transitoria o TIAs. Este es causado por un bloqueo momentáneo del flujo hacia el cerebro. Los síntomas son prácticamente iguales al del stroke, pero este es de muy corta duración y no causa daño. Debe de ser atendido ya que se reporta que 1 de cada 3 personas que ha tenido un ataque de isquemia transitoria podrá tener un ataque de stroke y de estos el 50% podría ocurrir dentro del primer año. Algunos lo conocen como mini stroke y es un aviso, es una prevención de que puede haber un ataque de stroke y es la manera de poder prevenirlo. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en países desarrollados y la principal causa de morbilidad. El 85% de los accidentes cerebrovasculares son de naturaleza isquémica. Esto es bien importante porque el origen es a nivel de las carótidas. El mecanismo suele ser la embolización de una placa que juega un papel importante en la estenosis y sobre todo el aspecto hemodinámico. El EBC recurrente se asocia al 65% de mortalidad. La incidencia de oclusión sintomática es 6% mayor. Es más frecuente en hombres y como ya hemos mencionado en algunas ocasiones, vean cómo esta gráfica va en aumento, cada vez mayor la frecuencia y la presentación de estos ataques. Las funciones o las principales papeles del ultrasonido carotídeo es el diagnóstico y monitoreo de aterosclerosis periférica, el índice íntima media como marcador independiente nos puede proporcionar datos muy importantes para prevenir eventos cardíacos y cerebrovasculares. Se ha demostrado que aquellos pacientes, sobre todo los fumadores crónicos, que tienen el índice íntima media incrementado a nivel carotidio, igual lo están presentando a nivel coronario. Es muy importante porque nos permite hacer la caracterización de las placas, su ecogenicidad y cambios en el patrón de flujo que puede predecir el riesgo de oclusión o de embolización. La enfermedad ateromatosa presenta un periodo preclínico sin síntomas o signos de la enfermedad. El ultrasonido de alta resolución permite valorar el índice íntima media como parámetro preclínico y puede hacer el diagnóstico de manera muy temprana y oportuna. Hemos estado hablando del índice íntima media. Aquí podemos ver un corte en donde está la luz del vaso. Las arterias tienen íntima, media y adventicia, y lo que medimos nosotros es el diámetro entre la íntima hasta la media, que es donde se presenta la mayor cantidad de alteraciones durante la enfermedad ateromatosa. En su inicio, el protocolo solamente hablaba de una medición a 1 centímetro del bulbo carotidio. Sin embargo, hoy en día se deben de hacer múltiples mediciones. Algunos mencionan que entre 7 y 9 mediciones. Se debe de medir a nivel de la carótida común, del bulbo carotidio, de la región proximal de la carótida interna y donde se vea que se puede ver alterado. Los equipos modernos ya nos permiten hacer de manera automática la medición del índice íntima media, lo que evita el error humano de que le tiemble a uno la mano y pueda ser exagerado este índice íntima media. Los valores normales son discretamente diferentes entre hombres y mujeres, pero generalmente oscilan alrededor de 0.61, 0.6 milímetros para hablar de un índice íntima media totalmente normal. El índice íntima media aumenta anualmente en un promedio de 0.004 a 0.01 milímetros.
El incremento acelerado de este índice íntima media se asocia a niveles elevados de colesterol en aquellos pacientes con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. El índice íntima media rápidamente se altera. En el proceso patológico de la placa aterosclerosa, incluye engrosamiento de la pared desde el lumen hacia la membrana elástica interna, aumento focal del índice íntima media del 50% comparado con la pared arterial cercana o mayor a 1.5 milímetros. ¿Cómo se forman las placas de ateroma? Hemos estado hablando de íntima media. Bueno, pues a nivel de la íntima hay la penetración de lípidos, inicia con esta penetración de lípidos a este nivel. Hay infiltración de monocitos y transformación a macrófagos, aquí lo podemos ver con claridad. La transformación de macrófagos a células espumosas con proliferación de músculo liso y finalmente la formación de la placa de ateroma con creación del núcleo lipídico y neovascularización. Esta neovascularización tiene una característica: cuando la placa de ateroma tiende a crecer rápidamente, no hay posibilidades de que el flujo o el suministro sanguíneo sea adecuado y empieza a tener necrosis o isquemia o hemorragia en el interior, y finalmente la consecuencia es que pueda tener una úlcera, que es la complicación más severa de estas placas de ateroma, permitiendo que se libere hacia el torrente sanguíneo fragmentos de esas placas de ateroma. ¿Cómo se debe de medir el porcentaje, el diámetro de estenosis cuando estamos haciendo un estudio carotidio? Siempre se debe de hacer en un estudio perfectamente transversal. Aquí lo podemos identificar, un estudio perfectamente transversal, en donde nos permite ver la placa de ateroma y el resto de la luz. Si hacemos el corte o la revisión discretamente inclinada, vamos a disminuir el porcentaje de estenosis y a dar una respuesta errónea. Si por otro lado hacemos un corte oblicuo, discretamente diferente al que estamos identificando, vamos a observar una luz libre de ateromas, y ese es un total erróneo resultado cuando estamos haciendo la exploración. Aquí vemos la exploración en corte transversal y la medición del porcentaje de estenosis de la capa interna hasta la capa externa, y automáticamente el equipo nos menciona el porcentaje de estenosis, en este caso 55%. Se estima que entre el 50 a 60% de los pacientes con ataques de isquemia transitoria tienen menos del 50% de estenosis carotidia. Esto es bien importante porque para tener sintomatología se describe que el paciente debe tener un 60% de estenosis según la clasificación de ACAS, o 70% de estenosis para que haya alteración hemodinámica según los autores. Y de estos, el 50% han presentado por lo menos un evento embólico. Las dos clasificaciones son el ACAS y el NACET, que el ACAS es asintomático y el NACET son pacientes con sintomatología. Se aplica hoy en día la clasificación de Gerolaicos, en donde mencionan 5 tipos de placas de ateroma. La tipo 1 es uniformemente hipoecoica, que es la que tiene más riesgo. El tipo 2, predominantemente hipoecoica, menos del 50% de áreas ecogénicas. El tipo 3, predominantemente ecogénica, esto es menor del 50% hipoecoicas. El tipo 4 y 5 son los que tienen menos riesgo de embolizar. La 4 es uniformemente hiperecoica y la 5 es una placa calcificada. De modo más sencillo, los podemos clasificar en placas heterogéneas, que son las que tienen mayor riesgo para poder embolizar y tener complicaciones, o las homogéneas, que es el tipo 3 y 4. La 1 es predominantemente sonolucente, la 2 sonolucente con áreas ecogénicas, la 3 ecogénica con áreas sonolucentes y la 4 uniformemente ecogénicas. Cuando se forma la placa de ateroma, lo primero que inicia es la alteración en el aspecto hemodinámico. Normalmente tenemos flujo laminar, ya lo habíamos descrito, tanto en la carótida común como en ambas ramas el flujo debe de ser laminar. A nivel del bulbo carotidio, que es una dilatación normal, va a haber cierto flujo turbulento, y esto condiciona que sea el sitio donde con mayor frecuencia se pueden presentar la formación de placas de ateroma. Conforme va incrementando esta estenosis, el flujo se vuelve más turbulento y empiezan las alteraciones y las complicaciones
por la enfermedad carotidia. Comentaba que siempre se debe hacer la exploración desde el nacimiento hasta las porciones más distales de la carótida, ya que en un mismo vaso puede haber diferentes formas de placas de ateroma, incluso complicadas o no complicadas. Iniciamos en el nacimiento de la carótida, en donde lo que llama la atención es el engrosamiento de íntima media. Ascendemos y ya vemos varias placas de ateroma de ecogenicidad diferente. Esta es una placa blanda, la de la parte superior es una placa con calcificación. Ascendemos momentáneamente, ascendemos un poco más y ya vemos que hay diferentes placas que también están disminuyendo la luz a este nivel. Ascendemos un poco más y ya la placa es de mayor calibre, la estenosis es del 45% y las características de la placa son muy diferentes en el inicio que en la porción distal de esta exploración carotidia. Igual cuando hacemos el corte longitudinal, vemos que existe placa blanda en la pared posterior de la carótida común, una placa calcificada que condiciona sombra acústica posterior. Y si ascendemos un poco, vemos nuevamente otra placa con características mixtas y el engrosamiento de la íntima media. El color es muy importante porque nos permite tener con precisión el porcentaje de estenosis y nos facilita hacer el diagnóstico. Siempre lo hacemos comparativo de manera bilateral y como les comento, desde el inicio hasta las porciones distales, aquí estamos viendo una placa de ateroma con ecogenicidad heterogénea que está tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Ascendemos hacia la región del bulbo y vemos que esta placa, estas son de las placas que tienen mayor riesgo, es como en pila de monedas, puesto que el choque continuo del flujo a este nivel, porque se encuentra en el bulbo y pasa el flujo sanguíneo, puede hacer que en cualquier momento uno de estos fragmentos se desprenda y por la velocidad de flujo generalmente se va hacia la carótida interna y hacia la circulación cerebral. Si ascendemos un poco más, vean, la placa de ateroma es una placa totalmente heterogénea, sin embargo, la superficie no presenta complicación alguna. Algunos los clasifican como placas estables o inestables, que realmente es exactamente lo mismo lo que estábamos viendo. La placa estable tiene una cápsula gruesa y el núcleo lipídico es pequeño. La placa inestable, observen, tiene esta cantidad es una cápsula delgada, tiene fisuras, aquí estamos viendo las fisuras. El núcleo lipídico es mayor, hay una inflamación activa, aquí la podemos identificar, pero lo más importante es estas zonas de hemorragia y cuando vemos estas úlceras, lo que nos traducen es que se ha desprendido pequeños fragmentos y han pasado al torrente sanguíneo. Cuando vemos placas de ateroma, ya lo estamos describiendo, ya sabemos que hay placas de ateroma, pero hay que sacar el mayor provecho posible. Primero, tenemos que medir el porcentaje de estenosis. Hay que hablar de qué localización está. No es lo mismo una placa que se encuentra en la carótida común, que se encuentra en el bulbo, o que ya está metiéndose hacia la carótida interna o externa. La extensión de estas placas, la superficie si es regular, si no está regular, si tiene zonas de alguna úlcera o que hay una zona en donde no se puede delimitar perfectamente bien la superficie, la ecogenicidad, si son placas homogéneas o heterogéneas, y como les comentaba, la superficie si es lisa o si es irregular, porque ya ha presentado alguna úlcera o alguna erosión, y eso nos habla de que el paciente ha tenido enfermedad multiinfarto. Aquí vamos a ver casos de placas no complicadas. Aquí estamos viendo cómo se localizan a nivel del bulbo carotidio. Como comentamos, es el sitio más frecuente. Son placas prácticamente calcificadas con sombra acústica posterior, tanto a nivel de la externa como del nacimiento de la interna. Sin embargo, están localizadas en el bulbo carotidio. Una placa con ecogenicidad homogénea, la superficie, la pared es totalmente nítida, tiene una pequeña calcificación en la parte posterior, pero es una placa no complicada que generalmente estas no tienen riesgo. Hacemos los cortes transversales y una vez que lo identificamos, como les comento primero, hacemos la medición del porcentaje de estenosis en un corte totalmente transversal y posteriormente vamos a ver a cuántos centímetros del bulbo carotidio y las características de la superficie y la ecogenicidad de estas mismas.
En corte transversal identificamos la placa de ateroma hacia la pared anterior, la pared posterior, lo delimitamos con precisión con el color y ya en los cortes longitudinales vamos a identificar y vamos a marcar la extensión de estas placas de ateroma para que el clínico o el cirujano pueda tener mayor información para la toma de decisión del manejo de estos pacientes. Estamos viendo una placa blanda, una placa no complicada que abarca desde el bulbo carotidio, pero con una extensión muy elevada, muy grande de la carótida común, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Aquí estamos describiendo, estamos viendo la superficie de esta placa. Vemos que es una superficie que tiene algunas irregularidades, tiene calcificaciones internas, tiene alto contenido lipídico. Sin embargo, en la pared anterior muestra una imagen de solución de continuidad de la pared que describiremos como posible área de desprendimiento de un pequeño fragmento. La medición lo vamos a tomar como base el bulbo carotidio. Hacemos la medición para identificar la extensión de la placa de ateroma, las características morfológicas y el comportamiento hemodinámico de estas áreas de estenosis. El color es sumamente útil porque vemos, por ejemplo, un color rojo homogéneo previo a la máxima zona de estenosis, en donde nos habla de que el color rojo nos está manifestando que hay un flujo laminar. Sin embargo, en la zona de estenosis, que se manifiesta por este mosaico de color, ya existen áreas de turbulencia y nos está manejando 180 centímetros sobre segundo. Es importante tomar la velocidad no más allá de 1 centímetro lejos del área del mosaico, puesto que, como ven, se ve prácticamente normal. Y hay que tomarla en todos los sitios donde existe estenosis. Aquí vemos una estenosis distal, en donde la velocidad se ha modificado hasta 450 centímetros sobre segundo, una información muy importante para el clínico o el cirujano para determinar la posibilidad de que pueda embolizar y el riesgo quirúrgico o el riesgo ante la posibilidad de la colocación de procedimientos intervencionistas. Seguimos en corte transversal para mayor porcentaje de estenosis. Les insisto, siempre se debe de hacer en un corte transversal lo más perfecto posible. El color nos ayuda muchísimo a delimitar muy bien las paredes las paredes internas de la luz de la carótida. Y les digo, siempre hay que hacer el rastreo desde el nacimiento hasta la parte más alta porque podemos ver placas cuyo comportamiento es diferente en el inicio de la carótida hasta las porciones distales. Y el color nos permite identificar que en el extremo distal ha presentado mayor porcentaje de estenosis. Conforme va aumentando la estenosis debido a la presencia de estas placas de ateroma, observen cómo el flujo se vuelve turbulento, es un flujo totalmente alterado y este nos lo manifiesta muy bien el color. En la parte proximal es un color que nos habla de un flujo totalmente de características normales, es un flujo laminar. Sin embargo, en la zona donde tiene la estenosis, podemos observar este mosaico de colores que nos habla de la alteración, es un aliasing de color. Y vean, aquí tomamos la velocidad previa al sitio de estenosis, nos marca 69 centímetros sobre segundo, pero en el sitio donde tenemos este mosaico de color, nos incrementa a 172 centímetros sobre segundo, es decir, sí tiene alteraciones hemodinámicamente significativas. Seguimos el rastreo, vemos un porcentaje de estenosis mayor, identificamos cómo ha disminuido el calibre y el color nos permite definir perfectamente bien con este mosaico de color que tiene un 70% de estenosis y nos seguimos hasta la bifurcación en la porción más alta y también podemos identificar placas de ateroma tanto en la carótida interna como en la carótida externa con porcentajes de estenosis del 25 y 42% de estas ramas. Al corte longitudinal, estas imágenes en donde el color nos muestra a través del aliasing el mosaico de color donde está totalmente alterado, lo que corresponde al sitio de mayor estenosis. Seguimos ascendiendo, esto es no es el mismo paciente, sino pacientes con mayor estenosis por la presencia de enfermedad carotidia.
Hacemos el corte transversal en donde identificamos disminución de la luz de la carótida, que la confirmamos con la imagen en color. Aquí tenemos un porcentaje de estenosis del 55% y con el color podemos definir la extensión y las características de la placa de ateroma desde el inicio de esta placa hasta la porción más distal. ¿Qué sucede cuando se complica una placa de ateroma? Estamos viendo el núcleo lipídico. Hay problemas de hipovascularidad o alteraciones vasculares en el interior de la placa de ateroma, lo que condiciona, por un lado, la hemorragia interna y, por otro lado, que se generen estas úlceras, permitiendo la ruptura de la cápsula fibrosa y la liberación de pequeños fragmentos hacia el torrente sanguíneo. Aquí lo vemos en una placa de ateroma. Identifiquen que esto es un corte transversal. La placa de ateroma muestra ecogenicidad totalmente heterogénea. Es una placa que muestra áreas de hipoecogenicidad interna que nos habla de la hemorragia. Y tal vez lo más importante es que tiene estas áreas hipoecoicas, sobre todo estas que tienden a atravesar de un lado a otro la placa de ateroma, que nos permite predecir que en algún momento el flujo sanguíneo estará chocando permanentemente en esta superficie y condicionará la liberación hacia el torrente sanguíneo. Y como les comento, por la velocidad y el flujo, lo más frecuente es que se vaya a torrente de carótida interna. En un corte de patología, pues vemos lo que sucede prácticamente en el esquema, la zona donde ya hay solución de continuidad, la úlcera superficial, y en estos cortes de piezas patológicas vemos las úlceras. Esto es lo que se ha liberado, más la placa que tiene las alteraciones totalmente heterogéneas. Seguimos ascendiendo, pero ahora con placas complicadas. Vean, esta es una placa que morfológicamente es totalmente heterogénea, tiene una gran zona de hipoecogenicidad y la superficie, aunque se muestra regular en algunos sitios, ya no la podemos delimitar bien en la parte lateral de la carótida común. El porcentaje de estenosis que nos marca un 55% y delimitamos las placas de ateroma con las áreas de menor ecogenicidad, sobre todo en la pared posterior. En este caso estamos identificando la placa de ateroma en donde tiene tanto en la pared anterior como en la pared posterior. El color nos permite definir cómo en la de la pared posterior tiene una zona en donde nos puede hablar de una pequeña úlcera en este sitio. La ecogenicidad de la placa, sobre todo en la pared anterior y lateral, es heterogénea. Y en el corte longitudinal, observen, hay áreas de solución de continuidad de estas úlceras que han permitido que se liberen algunos fragmentos hacia el torrente sanguíneo. Con el color se llenan estos defectos y nos permite identificar con precisión lo que corresponde a las úlceras a este nivel. Más placas complicadas, identificamos en un corte transversal, lo hacemos para ver primero la localización y las características de estas placas de ateroma. Hacemos la medición del porcentaje de estenosis y tiene un 72% de estenosis. Las características de la placa: es una placa totalmente complicada, es heterogénea, tiene varias bandas hipoecoicas que nos hablan del posible desprendimiento en breve de estos pequeños fragmentos. Vean esta zona hipoecogénica. Nos está hablando de que la placa ya solamente está unida por un hilito en la zona de la placa. Vean cómo estas placas, estos segmentos están próximos a desprenderse. Digo, en cualquier momento con el choque continuo del flujo sanguíneo se pueden desprender. En el corte longitudinal, para describírselas bien, les decimos que se encuentra a tantos centímetros, que su longitud es tanta y se encuentra a tantos centímetros del bulbo carotidio. Si por algo deciden hacer la cirugía, no es lo mismo abrir un pequeño fragmento a nivel del bulbo carotidio o hacer una incisión más larga, más extensa, para poder tener acceso a todas esas placas. Aquí estamos viendo nuevamente un 63% de estenosis con placas, tanto en la pared anterior como en la pared posterior, con estas zonas de menor ecogenicidad que parece que ya va a haber próximamente un desprendimiento en esta zona. Y esta zona, que parece un pequeño socavón en este sitio, ya ha habido una úlcera. Esto implica que ese fragmento ya se desprendió.
El color nos delimita con precisión la superficie y cuando existe este mosaico nos está hablando que en alguno de los segmentos ya hay alteraciones hemodinámicas, en este caso del bulbo, que es una alteración hemodinámica extensa. Tomamos el flujo en todas esas zonas y nos manejan velocidades cercanas a los 400 centímetros sobre segundo. Continuamos con más placas complicadas. En el corte transversal, vean, la morfología es una placa totalmente heterogénea cuya superficie nos está dando a la luz que tiene pequeñas úlceras. Aquí vemos con mayor precisión esta úlcera, lo que nos habla de que ya se desprendió este pequeño fragmento, el porcentaje de estenosis y seguimos ascendiendo y esta placa tiene mayor complicación en la porción más distal, en donde vemos estas pequeñas áreas hipoecogénicas, al igual que este pequeño de solución de continuidad que nos habla de las complicaciones. Placas complicadas con mayor porcentaje de estenosis, estamos viendo a nivel de la carótida común, cercana a la bifurcación a nivel del bulbo. Placa en la parte anterior con una zona de úlcera franca. En la parte posterior vemos una placa de ateroma totalmente heterogénea. Y vean, esta no tiene casi tejido alrededor. Esto habla de que en cualquier momento este pequeño fragmento podría desprenderse. El porcentaje de estenosis es un paciente sintomático, es del 77% y nos permite identificar nuevamente la estrechez más las características de las placas de ateroma. Estamos identificando con color estas áreas muy importantes de alteración del flujo turbulento. Este aliasing nos sugiere dónde es el sitio ideal para la toma del espectro. Vean, tomamos el espectro y está manejando casi 600 centímetros sobre segundo. Es una estenosis hemodinámicamente significativa. Otras placas complicadas, vean cómo se puede identificar con precisión estas bandas hipoecogénicas que nos hablan de que en breve podría haber un desprendimiento de la superficie de esta placa de ateroma. En el corte longitudinal siempre hay que mostrarles la extensión y las características. Es una placa que tiene tanto áreas calcificadas como áreas con alto contenido lipídico y esta zona en donde podemos hablar de una úlcera en donde se ha desprendido un fragmento y estas pequeñas áreas nos están comentando, nos están haciendo ver que posiblemente con el choque constante del flujo en la pared posterior de la carótida común puede condicionar que se desprende y esto es causa de enfermedad multiinfarto. Una placa complicada, corte transversal con una gran úlcera en la parte central y en la parte posterior otra pequeña úlcera. Las piezas de patología nos confirman la presencia de estas úlceras. Vean, aquí tiene varias úlceras más unas fisuras que se observaban en la placa de ateroma. Mayor porcentaje de estenosis con placas complicadas. Vean esta placa, esta tiene una zona de menor ecogenicidad y la superficie tiene un fragmento que prácticamente está a punto de desprenderse, da la impresión de que en cualquier momento se va a desprender, con un porcentaje de estenosis muy alto, en donde la turbulencia en este sitio golpea constantemente la superficie y lo que va a condicionar es que se desprenda y, como les comento, lo que condiciona la enfermedad multiinfarto. En este caso, un porcentaje de estenosis menor al 50%, sin embargo, con una placa totalmente complicada. Esta información es muy importante porque podemos prevenir que haya complicaciones severas por el desprendimiento de estas placas. Como les comento, las características de la placa siempre hay que analizarlas. En este caso son totalmente heterogéneas, tiene pequeñas calcificaciones en el interior de la placa, pero en la parte inferior esta placa se ha complicado, tiene una solución de continuidad. Aunque el porcentaje de estenosis es del 62%, tiene múltiples complicaciones en el interior de la ecogenicidad de esta placa. Tiene áreas hipoecogénicas, áreas de solución de continuidad que nos habla de úlceras. Por lo tanto, a pesar de que pudiera ser un paciente asintomático, hay que tomar en cuenta que tiene todo el riesgo de tener una enfermedad multiinfarto. Cuando deciden hacer una endarterectomía carotidia, la verdad es que es muy interesante ver cómo hacen el bloqueo de la carótida
ya tienen la situación anatómica de dónde hacer la incisión, hacen el corte e inician la endarterectomía. Aquí estamos viendo la placa de ateroma y cómo van desprendiendo para hacer la endarterectomía. Aquí vean las características de la placa, la sacan y aquí la estamos observando. Esto es cuando es sometido a una endarterectomía. En este caso, un porcentaje de estenosis muy severo y con úlceras múltiples, manejando velocidades de 300 centímetros sobre segundo. Y aquí podemos ver la úlcera que, como les comento, esto es porque ya se desprendió un fragmento y la circulación. Placas complicadas con porcentaje de estenosis menor al 50%, pero con superficie totalmente irregular. En este caso estamos observando cómo tiene estas úlceras más áreas de hipoecogenicidad en la parte posterior y nuevamente una pequeña área de úlcera. En el corte longitudinal, la placa es heterogénea y estas pequeñas zonas que nos demuestran que se está complicando. Aquí vemos una zona de alto contenido lipídico más la hemorragia intraplaca y este pequeño fragmento que puede desprenderse con el choque constante del flujo en ese sitio. Cuando ha sido sometido a cirugía, ven, es una placa totalmente complicada con las úlceras en el interior y parte de la placa en donde se ve las zonas hemorrágicas más las úlceras que ha sido causa de complicaciones. El rastreo, como les comento, siempre en todo el trayecto, corte transversal, el porcentaje de estenosis y color y hacerle caso a estos mosaicos de color con el aliasing que nos está describiendo las velocidades que maneja y es muy importante esta información para el cirujano o para el clínico que tome en cuenta cuál es el tratamiento al que va a someter al paciente. Mayor porcentaje de estenosis, este es una estenosis de mayor del 70%, con placas que tienen tanto complicaciones como sin complicar, como son las inferiores. Vean aquí, apenas se puede identificar gracias al color. La luz es un 72% de estenosis, con alteraciones del flujo previo a esto de 10 centímetros sobre segundo, incrementándose a casi 300 centímetros sobre segundo, es decir, son alteraciones hemodinámicamente significativas y por patología así se puede observar. Esto es la luz y el resto conformado por estas placas de ateroma. Un porcentaje de estenosis mayor es prácticamente del 80%. ¿Con qué facilidad el Doppler color nos permite seguir el trayecto y nos demuestra cómo en la porción proximal a nivel de la carótida común el flujo es laminar y acercándose a la zona de la mayor estenosis es un flujo totalmente turbulento, es un flujo anómalo? El color nos permite seguir con precisión la luz, aunque sea muy pequeñita. Aquí la podemos identificar y así se vería en una pieza de patología, en un corte patológico. Y si es sometido a cirugía, esto es lo que estamos observando. Muchos de estos pacientes son secundarios a tabaquismo o tienen tabaquismo más diabetes, así se ven esas placas de ateroma. El mayor porcentaje de estenosis, bueno, pues es la oclusión, que puede ser aguda, subaguda o crónica. Cuando tenemos todavía el diámetro normal, es una etapa subaguda o puede ser aguda, donde vemos la oclusión total de la luz, no hay paso no hay posibilidades de ver la luz. ¿Cuál es la importancia del color? Ya está confirmado que está obstruida, sin embargo, es muy importante identificar y describirle si se ve algo de la carótida interna y externa por reflujo, porque en algunas ocasiones puede ser susceptible de que las tomen para la cirugía. Una oclusión crónica, en el corte transversal vamos a ver cómo hay disminución del calibre de la carótida y en el corte longitudinal es una carótida subnormal, está totalmente obliterada la luz por el tiempo que ha transcurrido. Esta ya tiene más tiempo de evolución de esta oclusión, ha tenido ya placas muy calcificadas, la obstrucción total, este es a nivel de la carótida interna. Aquí vemos la carótida interna totalmente obstruida, pero hasta la porción distal, sin posibilidades de identificar el extremo distal. Aquí estamos viendo, ya por el tiempo de oclusión, es prácticamente un molde, algunas calcificaciones y no se identifica en ese nivel el flujo.
Pasando a otras de las entidades patológicas de la carótida o la enfermedad carotidia, vamos a ver la fístula arteriovenosa, que es una comunicación que resulta generalmente secundario a un trauma. Tiene clínicamente trilaudible, alto gasto cardíaco y puede haber un hematoma palpable. La presencia de turbulencia es muy importante. En este caso estamos identificando aquí la presencia de una fístula arteriovenosa entre la yugular y la carótida. Vean cómo se puede identificar el aliasing, este mosaico de colores, porque la carótida maneja muchísima más velocidad que lo que corresponde a la yugular. Y aquí estamos observando el cuello de esta fístula arteriovenosa. Tal vez en el módulo de B-Mode se ve mucho mejor. Aquí estamos viendo el cuello y la comunicación en esta fístula arteriovenosa. Comentamos que siempre el aumento de volumen, sobre todo en la cara lateral del cuello, debe de ser explorado por ultrasonido. Aquí estamos viendo la carótida, vemos en el nacimiento la carótida se ve normal. El corte discretamente más alto, se sigue viendo la carótida común casi de características normales. Sin embargo, llegando a la carótida interna, se ve este aumento muy importante del diámetro. Esto era palpable, es un aumento muy importante, muy severo del calibre de la carótida interna. Hacemos maniobras para poder identificar parte de la carótida interna y esta gran dilatación, y aquí vemos parte de la carótida común. Ponemos el color y sin duda alguna es una alteración de tipo vascular, es una estructura vascular que se ha dilatado en ese sitio. Y aquí vemos con el color algunas áreas de aliasing, aquí vemos cómo se continúa con la carótida interna. Aquí estamos viendo la carótida interna, un pseudoneurisma de la carótida interna, cómo continúa la carótida interna y la pieza patológica de este caso de pseudoneurisma de carótida interna. Otra patología, la disección carotidia, se refiere a la entrada del flujo sanguíneo a la pared arterial, separando las capas y creando un falso lumen a través del cual el flujo fluye. Esto generalmente es secundario a trauma. En corte transversal podemos observar, aquí está la carótida común y tiene una banda ecogénica que separa ambas luces. En corte longitudinal podemos ver esta banda que es lo que separa la luz verdadera de la luz falsa. En este V-Mode nos permite identificar las dos luces que en color se puede ver de esta manera, en donde identificamos la luz verdadera y la luz falsa, la presencia de una disección carotidia. En el caso de la enfermedad de Takayasu o aortoarteritis inespecífica, aortoarteritis de Takayasu, a nivel de la carótida, si bien hace mucho tiempo se hacían las angiografías y lo que se identificaba era la luz de la carótida disminuida y con estas áreas de tortuosidad, el ultrasonido tiene la gran ventaja de que, por un lado, demostramos efectivamente la disminución del calibre del vaso y esto es secundario al incremento del diámetro, al incremento del grosor de la pared anterior y la pared posterior, y podemos identificar con precisión el trayecto de la luz. Aquí podemos ver la luz de la carótida común disminuida de calibre, aquí la vemos con mayor precisión, y esto es secundario al engrosamiento tan importante de la pared anterior y de la pared posterior en el caso del Takayasu. Cada vez con mayor frecuencia vemos pacientes que clínicamente tienen los mismos datos que si fuera una enfermedad carotidia o incluso de un stroke. Y lo que tienen son estos dolicoarteriopatías o kinking, en donde lo más frecuente es que sea a nivel de la carótida interna, pero ya veremos que puede ser a nivel de la carótida común, en donde este ángulo que puede ser menor de 30 grados, de 30 a 60 grados, o de 60 a 90 grados. ¿Qué sucede con estos kinking? Que viene el flujo de la carótida común, pasa a la carótida interna y el choque constante en la zona donde está esta área de tortuosidad genera un espasmo y esto se traduce por un área de o ataque de isquemia transitoria o un infarto más importante. Aquí estamos viendo la razón por la que comento que siempre hay que hacer la exploración hasta la porción más distal de cualquier vaso. Estamos viendo la carótida común que se ve de características normales. La carótida común se ve normal, la carótida interna, esta es la carótida interna, en donde estamos identificando pues que algo llama la atención. Aquí hay una pequeña zona de mosaico de colores.
hacemos un corte más distal y vemos que ese mosaico está dado por la presencia de este bucle carotidio. Aquí estamos identificando que en la porción distal está normalmente la carótida, pues maneja unos 80 centímetros sobre segundo. Sin embargo, en esta zona de mayor turbulencia está incrementando a 210 centímetros sobre segundo. Y vean, cuando hacemos la reconstrucción, esta es lo que estábamos identificando como carótida interna normal. Sin embargo, este kinking o bucle carotidio es el que está condicionando los espasmos y la sintomatología del paciente. Les digo que estos kinking o estos bucles se pueden observar en el nacimiento, esto es a nivel de la carótida común. Aquí vemos cómo la carótida común está manejando más o menos 140 centímetros sobre segundo y ya en la porción horizontal baja como a 60 centímetros sobre segundo. Lo más frecuente es que sea a nivel de la carótida interna, puede ser tan cerrado como este, puede tener una doble curvatura. Aquí observamos cómo con facilidad se ven las áreas de turbulencia. Aquí estamos observando en estas dos imágenes, en una angiotomografía, ven cómo se ve este bucle carotidio y por ultrasonido no solamente lo podemos confirmar, sino hablarles de las alteraciones hemodinámicas, ya que tiene varias áreas de turbulencia y donde existe el golpeteo constante es donde puede haber ese espasmo y puede haber la patología del paciente. Varios casos más, aquí están viendo el kinking o dolicocarotida severa o estos bucles carotidios en donde siempre tenemos que tomar la velocidad en los sitios donde nos marca el color que está haciendo alguien. Puede alcanzar 250, a veces que tiene hasta más de 50 centímetros sobre segundo. Estamos identificando la carótida interna derecha, vemos cómo tiene ciertas áreas de disminución de calibre y posteriormente ya la vemos con un trayecto normal. Sin embargo, en esta zona exactamente puede haber un golpeteo constante del flujo y esto condicionar en esta zona donde se ve el mosaico de color, puede condicionar un espasmo y esto puede llevar a tener esa sintomatología. Cuando el paciente tiene enfermedad carotidia, enfermedad ateromatosa carotidia, la decisión puede ser llevarlo a cirugía y hacer la endarterectomía carotidia o hoy en día, cada vez con mayor frecuencia, la colocación de stents. Si va a procedimiento quirúrgico, a endarterectomía carotidia, este es un ejemplo, en donde hacen la incisión, hacen la endarterectomía y aquí podemos ver los puntos de sutura una vez que han terminado la endarterectomía. Por ultrasonido podemos observar, estos son los puntos de sutura y tenemos la gran habilidad o facilidad de poder decirle si existen o complicaciones. Cuando se colocan los stents, podemos identificarlos con precisión. Aquí estamos viendo la colocación de por lo menos un par de stents, cómo están empujando hacia la parte anterior y la parte posterior estas placas de ateroma y esto permite que fluya el flujo en el interior, no tiene problemas y el control con ultrasonido lo facilita mucho para poder hablar de complicaciones. En este caso, desde la común hasta la interna, la colocación de varios stents y nuevamente cómo tenemos la facilidad y es muy noble poder identificar cómo empuja la placa de ateroma hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Aquí la placa de ateroma con sombra acústica posterior, pero vemos íntegro y sin problemas lo que corresponde. Aquí está el tramado del stent y la presencia de un flujo de características normales en el interior. No hay complicaciones por la colocación de este stent. Alguna de las complicaciones que puede ser muy severa cuando se hace una cirugía es el aumento de volumen, fiebre, y cuando hacemos el estudio de ultrasonido nos llama la atención esta imagen hipoecogénica que está muy cercana a la pared, muy cercana a la pared arterial y muy cercana, está buscando un trayecto para salir por la piel. Aquí estamos viendo la carótida, esta zona hipoecogénica y vean cómo el mismo organismo empieza a buscar cómo drenarse por la formación de un absceso que quedó cerca, prácticamente desde la pared hacia la piel. Aquí podemos identificar cómo va abriéndose camino para salir al exterior. El vaso no tiene problema, pero esto es una urgencia ya que es susceptible de complicaciones sépticas muy severas.
Comentamos que toda tumoración de la cara lateral del cuello debe de ser estudiada por ultrasonido. En este caso vamos a ver algunos ejemplos de tumor de cuerpo carotidio o glomus carotidio. El cuerpo carotidio normal mide de 1 a 1.5 milímetros en la adverticia de la bifurcación. El glomus o tumor de cuerpo carotidio es un aumento de volumen y se manifiesta por masa palpable. Esta es una clasificación sencilla en donde la clasificación de Shamblin habla de 1, 2 y 3, en donde el 1 es un tumor localizado en la bifurcación y no está tomando los vasos. El 2 es un tumor adherente, rodea los vasos, aquí podemos ver cómo rodea un poco tanto la interna como la externa. Es un tumor que se irriga prácticamente por la externa en la mayoría de las ocasiones. Y el 3 es un tumor que ya está englobando totalmente la bifurcación, aquí lo podemos ver. Aquí varios ejemplos. El tumor de cuerpo carotidio generalmente es hipoecogénico con algunas áreas de menor ecogenicidad, que son la gran cantidad de vasos. Es un tumor hipervascular que se localiza en la bifurcación carotidia. La irrigación predominantemente es a nivel de la carótida externa, pero en ocasiones tiene varias ramas, puede tener irrigación de la interna. Aquí estamos viendo, puede ser uniobilateral. Aquí, en este caso, estamos observando la carótida común, la bifurcación y la gran cantidad de vasos que tiene este tumor de cuerpo carotidio. Podemos compararlo con la angiotomografía. Algo que es muy importante es que muchos de estos casos los llevan a embolización antes para evitar el sangrado durante la cirugía, sobre todo en aquellos pacientes que ya han tenido tanto tiempo que, miren, generan circulación colateral. Esa circulación está rodeando prácticamente la carótida común. Parecería como un caramelo. Estos son grandes vasos que generaron ya circulación colateral, y esto, si no lo demostramos, puede llevarlos a tener una complicación durante la cirugía. En escala de Grisel, les comento, se ve como una tumoración hipoecogénica en la bifurcación carotidia, con múltiples áreas hipoecoicas en el interior que nos hablan de la gran cantidad de vasos, porque es un tumor hipervascular. La bifurcación, aquí estamos viendo la interna y la externa, la gran cantidad de vasos en el interior, y algo importante es determinar si existe o no circulación colateral, de dónde a dónde y el tipo de vasos que la está rodeando. Aquí una pieza quirúrgica de cómo se observa un tumor de cuerpo carotidio. Finalmente, quiero comentar que para concluir, el ultrasonido carotidio detecta precozmente la arteriosclerosis, por eso la importancia de medir el índice íntima media y hacer los controles. Es el único método de imagen que valora la exactitud de las paredes vasculares y caracteriza las placas de ateroma en vivo. Ya dijimos que se puede decir dónde se localizan, si son regulares, irregulares, si tiene riesgo o no tiene riesgo, qué características tiene, qué porcentaje de estenosis y qué alteración hemodinámicamente, si es significativa o no es significativa. Como guía de procedimientos intervencionistas, sin duda alguna es el mejor método de imagen. Y algo que no se nos debe de olvidar es aplicar los protocolos de exploración. Siempre que hacemos algún estudio vascular, hay que seguir el protocolo de exploración para no perder alguna zona muy importante de reportar. Muchas gracias. Tengan todos ustedes.